En esta ocasión hablaremos de la macroeconomía y la desglosaremos de la siguiente manera. Hablaremos de las políticas de Estado y los debates económicos, la historia de la macroeconomía, la política fiscal y sus instrumentos. Para comenzar hablaremos un poco acerca de las políticas de Estado. ¿Y qué son las políticas de Estado? Las políticas de Estado son acciones del gobierno para dirigir la administración pública. Estas pueden derivarse en algunas políticas tanto económicas, políticas de educación, políticas de salud, entre otras. Son aquellas acciones para determinados rubros que el Estado toma bien para mejorar la salud del gobierno y para administrarlo mejor. También hablaremos acerca de los debates macroeconómicos y estos giran alrededor, en gran medida, de cuánto debe preponderar el Estado en la vida de sus ciudadanos con las diferentes restricciones que debería de tener. Para esto tomaremos de base dos cosas. La primera, tomaremos de base el caso del expresidente venezolano Hugo Chávez. Él era un poco comunista, ¿no? Como nosotros lo conocemos, y era un poco, sus políticas giraban alrededor de que el Estado absorbía tanto el poder público como el poder civil. Esto se vio en la privatización del petróleo, entre otras cosas. Por el otro lado tenemos al actual presidente de la Argentina, Javier Milei. Este es un economista que cree más en las libertades individuales de los ciudadanos, es fervorosamente seguidor de la escuela austriaca, la cual pues menciona entre sus argumentos de que el ciudadano debe preponderar la vida del Estado en mayor medida y no tanto el Estado debe preponderar la vida de sus ciudadanos, dándoles mayor libertad. Para seguir hablando de esto, hablaremos de la historia de la macroeconomía. Esta la dividiremos en cuatro bloques. El primero la dividiremos de la década de 1920 a 1930, posteriormente de 1930 al 40, del 40 al 50 y del 50 al 60. Para hablar del primer bloque debemos mencionar de que este era un auge o estaba surgiendo un auge económico bastante grande. Posteriormente, la década del 30 al 40, eh, hubo movimientos económicos no tan favorables para la historia mundial. Por ejemplo, fue el surgimiento de la Gran Depresión. También hubo un acontecimiento que marcó, el cual era el crack del 29, pero también surgió la teoría general, dicha y dictaminada por el británico economista John Maynard Keynes. En la década de 1940 a 1950 se le dio algunas modificaciones a la teoría general, ¿no? Algunas reformulaciones también, y se trató de mejorar. Cabe mencionar también de que en esta década fue cuando el gobierno de Estados Unidos inició ese proceso eh, para implementar esta política económica, ¿verdad? También está la década de 1950 a 1960, que fue la consolidación económica y como disciplina más grande de la macroeconomía, ya que se hizo una disciplina académica y esa tuvo herramientas para las políticas económicas. Para seguir hablando, para seguir hablando de esto, hablaremos también de la política fiscal. La política fiscal no es más de que esa acción, como vimos, que el gobierno determina en el área económica. Esto es la política fiscal. También podríamos mencionar que son las acciones en la materia económica. Eh, ¿Quién toma o quién es el determinado a mover los hilos para esta política fiscal? Es el ministro de Economía, a través del plan de, en el caso de El Salvador, el presupuesto general de la nación, y este lo presenta a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa lo ratifica. Pero para seguir hablando de esto, tenemos que mencionar también la política tributaria, ¿no? Que es establecida, valga la redundancia, como lo comentamos anteriormente. También existen diferentes tipos de tributos, los cuales son impuestos, tasas y aranceles. La política fiscal está dividida en dos. Está dividida en el gasto público y en la política tributaria. La política tributaria se encarga de recoger
el dinero que los ciudadanos pagan al Estado y la política del gasto público, pues como su nombre lo indica, se desliga a gastar ese dinero. Bien, para seguir hablando de esto, hablaremos también de las contribuciones que hay del Estado, o sea, de los ciudadanos al Estado. Estos pueden ser impuestos. Los impuestos se pueden entender como aquellos pagos obligatoriamente al gobierno que se hace, pero directamente va hacia el gobierno. También están las tasas, que a diferencia de los impuestos, son un servicio que es prestado por el gobierno, pero que los cobra la entidad que brinde ese servicio. También están los aranceles. Estos últimos son más opcionales y si bien es cierto de que uno puede decidir o no ejercerlos, pero en muchas ocasiones sí se ve o se imponen actualmente. Podríamos mencionar, por ejemplo, el impuesto de la vialidad en las alcaldías. Podríamos mencionar también el caso de la Universidad de El Salvador, de que tiene un impuesto, un arancel determinado para la graduación cuando uno recibe su título universitario. Eh, bien, para seguir hablando de esto tenemos que entender a los impuestos, ¿no? Y los impuestos están divididos por algunas partes. Podríamos dividirlas en quién las paga. Obviamente, los impuestos los pagan los ciudadanos. ¿Qué es el gravamen? Es el objeto, la actividad que se designa según la ley.